Hola chicos, bienvenidos a una nueva clase de biología en la que continuaremos estudiando el tema de la salud y la enfermedad. En la clase de hoy vamos a estudiar los agentes infecciosos o patógenos. Y empezamos con la consideración de que muchos microorganismos son inocuos, es decir, no hacen daño, incluso beneficiosos para nosotros, como por ejemplo las bacterias que recubren las paredes internas de nuestro intestino, que ayudan a nuestra digestión. Sin embargo, algunos sí son responsables de enfermedades infecciosas y los llamamos agentes patógenos. Estos agentes patógenos, microbios o gérmenes, tienen dos características. Por una parte, invaden a un ser vivo, que se le llama hospedador. Y dentro del ser vivo, dentro del hospedador, se multiplican y lo utilizan como recurso para proliferar. Los microbios o gérmenes se subdividen en 4 grandes grupos que vamos a ver a partir de ahora. El primero son las bacterias. Las bacterias son seres unicelulares procariotas. La mayoría son inocuas o beneficiosas y aquellas que son patógenas, pues como por ejemplo podríamos mencionar a la que causa la enfermedad de la salmonelosis o a la bacteria que provoca la meningitis. Otro grupo son los protozoos. Los protozoos son seres unicelulares eucariotas. Y tenemos como ejemplo el que causa la malaria o paludismo, el que causa la toxoplasmosis y el que causa la enfermedad del sueño. En el siguiente grupo tenemos los hongos. Los hongos son seres que pueden ser o bien unicelulares o bien pluricelulares. Un ejemplo sería el que provoca la enfermedad candidiasis, que es una enfermedad de transmisión sexual. Otro hongo, el que provoca la tiña, y otro el que provoca el llamado pie de atleta. Y para terminar, trabajaremos con los virus. Es muy importante que tengamos en cuenta que los virus son parásitos celulares y que no son seres vivos. Causan enfermedades infecciosas como los demás que hemos visto y como ejemplo tenemos el virus del SIDA, el virus de la gripe, el virus de la varicela o el virus del ébola. Bien, ahora nos planteamos la pregunta ¿por qué estos agentes infecciosos nos ponen enfermos? Y tenemos que aprender dos conceptos. El primero es la capacidad de invasión, que se define como la facultad para multiplicarse y extenderse dentro de un organismo. Tenéis una imagen en la que se refleja de manera esquemática la multiplicación bacteriana. Vemos que en el momento inicial tenemos solamente 3 bacterias y al cabo de 3 horas tenemos un número incontable ya de bacterias para que veáis con qué facilidad se pueden reproducir. La consecuencia de la capacidad de invasión es que se altera el funcionamiento de los órganos. Otro concepto que tenemos que tener claro es la toxicidad, que es la capacidad que tienen estos patógenos para destruir las células del hospedador y envenenar dichas células con toxinas que fabrican. Muy bien, pues teniendo en cuenta la capacidad de invasión y teniendo en cuenta la toxicidad, tenemos por tanto el concepto de virulencia. La palabra virulencia se refiere a la facultad que tienen los microbios para causar daño en el organismo y esa facultad depende de la capacidad de invasión y la toxicidad. Un microorganismo que tenga una capacidad de multiplicarse y extenderse muy grande y que tenga una capacidad de destruir las células del hospedador también muy grande, pues tendrá una virulencia también muy grande. Ahora mirar en esta imagen. En esta imagen tenemos dos placas donde se cultivan bacterias, que son los puntitos de color verde. Al principio las dos placas no tenían esos puntitos verdes de bacterias. ¿Y qué ha ocurrido? Pues donde tenemos la imagen A,
En esa se han posado los dedos de una persona que no se ha lavado las manos. Y en la placa B se han posado los dedos de una persona que sí se había lavado las manos. Al cabo de un tiempo hemos visto que han ido apareciendo esas manchitas verdes que vemos ahí. ¿Y esto a qué conclusión nos lleva? Pues nos lleva a la conclusión de que estamos cubiertos de gérmenes y que por tanto una higiene adecuada ayuda a mantenerlos a raya, porque la persona que se lavó las manos y puso los dedos en la placa B, pues prácticamente no se han cultivado bacterias en esa placa, ¿de acuerdo? Esto nos lleva a hacernos la pregunta, ¿dónde están los agentes infecciosos? Pues los agentes infecciosos están en el aire, en el agua, en alimentos, en suelo, en personas, en animales, en todas partes. Por tanto, nos cabría plantearnos la siguiente pregunta. ¿Existen barreras que impidan la entrada de patógenos? Bueno, pues sí. Hay una serie de barreras naturales frente a la entrada de agentes infecciosos. La primera de ellas es la piel, que recubre el exterior del cuerpo, es el órgano más grande que tenemos y es la primera barrera que el ser humano tiene contra invasiones de agentes patógenos. La segunda barrera son las mucosas, que recubren el interior del cuerpo. En esta imagen tenéis ejemplos de la mucosa que hay en la boca, en la nasofaringe, en los pulmones, en el estómago, en el intestino delgado, en el colon y en la zona urogenital, vagina, vejiga y uretra. Y finalmente, un tercer elemento que funciona como barrera son las secreciones, que lo que hacen es retener o destruir agentes patógenos. Como ejemplos tenemos las lágrimas, la saliva, el moco o los jugos gástricos. Bien, veamos ahora qué prácticas podemos tener para evitar la contaminación de agentes patógenos. Lo primero que tenemos que tener claro es que cualquier herida que tengamos en la piel o en las mucosas va a ser una puerta para que por ahí entren agentes patógenos. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cómo podemos conseguir que el medio que nos rodea esté libre de microbios? Es decir, que sea estéril. Bueno, pues hay tres grandes métodos. El primero se llama esterilización o asepsia, que consiste en destruir gérmenes, impedir que se desarrollen, evitar la contaminación, y básicamente se puede hacer de dos maneras, o bien aplicando mucho calor a través de métodos físicos, o bien aplicando sustancias químicas como el gas formol, ¿de acuerdo? Y esto siempre lo vamos a hacer a objetos físicos. En esta imagen tenéis un horno para esterilizar con aire caliente, que lo podemos encontrar en hospitales, laboratorios, clínicas, etc. Todo esto es para objetos físicos. Ahora bien, tenemos otro método que se llama desinfección, que también consiste en destruir gérmenes de todo lo que no pueda ser esterilizado. Todo lo que no podamos, por ejemplo, introducir en un horno para esterilizar, pues lo vamos a desinfectar. Y para ello podemos usar sustancias desinfectantes que se usan en objetos no vivos, por ejemplo, la lejía. O también podemos usar lo que se llaman antisépticos, que se usan en tejidos vivos, por ejemplo, la piel o la mucosa. Reducen el riesgo de contaminación, aunque no lo evitan del todo, pero sí que son un potente freno contra los gérmenes. Ejemplo, lavarse las manos con agua tibia y jabón. Otro ejemplo también sería la tintura de yodo, que comercialmente se le llama betadine, y otro ejemplo sería desinfectar con alcohol de 70 grados. En este punto os tengo que decir que en las farmacias encontramos alcohol de 96 grados y 70 grados. El alcohol tiene el inconveniente de que deshidrata nuestra piel, por tanto le causa un pequeño daño a nuestra piel. Entonces, ¿cuál de los dos podemos usar con menor riesgo para nuestra piel? Pues el alcohol de 70 daña menos, deshidrata menos a la piel que el alcohol de 96 y por eso es más recomendable. Vamos a estudiar ahora
una vez que han entrado los agentes patógenos en el cuerpo, a qué velocidad se reproducen las bacterias. Y para ello vamos a ver esta actividad, en la que vemos aquí pues una bacteria, de acuerdo, que si se le da el suficiente espacio, la temperatura adecuada, nutrientes, etcétera, pues vemos que una bacteria por término medio en 20 minutos se duplica y entonces tenemos 2 bacterias hijas, ¿de acuerdo? Luego la pregunta A, ¿cuántas bacterias habrá después de 20 minutos? Se responde de una manera muy sencilla. Tenemos 2 bacterias. Cada bacteria produce 2 hijas. Bien, veamos la pregunta B. Nos piden que digamos cuántas divisiones se han producido en una hora y cuántas bacterias se han obtenido al cabo de esa hora. Bien, cuando nos preguntan cuántas divisiones se ha producido en una hora, no depende de cuántas bacterias tengamos, sino que simplemente cuántos intervalos de tiempo podemos contar dentro de los cuales se producen divisiones. Pues tenemos 3 intervalos de 20 minutos en esa hora, por lo tanto se han producido 3 divisiones. Aquí hay una división, aquí hay otra división y aquí hay otra división. Y al final de la hora se han obtenido 8 bacterias, ¿de acuerdo? Os quiero explicar un poquito los resultados que aparecen en pantalla. Mirad, como cada bacteria produce 2 hijas, y en este caso estamos contabilizando 3 divisiones, nos damos cuenta de que 2 elevado a 3 al cubo es igual a 8. Por lo tanto, si tenemos 3 divisiones, solamente hay que usar el 3 como exponente para saber el número de bacterias hijas que tendremos al final. Es decir, si hubiésemos contado 4 divisiones, 4 periodos de 20 minutos, o sea, 1 hora y 20 minutos, tendríamos 2 elevado a 4, y ese sería el número de bacterias. 5 divisiones, 5 periodos de 20 minutos, 1 hora y 40 minutos, pues 2 elevado a 5, y ese sería el número de bacterias después de ese tiempo. Con eso que estoy explicando podemos responder la pregunta C, que nos dice: calcula el número de bacterias que pueden obtenerse a partir de una sola al cabo de 24 horas. Muy bien, pues si en 1 hora tengo 3 divisiones, después de 24 horas tendré 24 por 3, 72 divisiones. Y por tanto, tendré que coger el 72 y usarlo como exponente y decir que después de 72 divisiones habré obtenido 2 elevado a 72, que es ese número, casi 5.000 trillones de bacterias en 24 horas. Muy bien, pues hasta aquí la clase de hoy. Espero que os haya resultado interesante y nos vemos en la próxima. Bye bye.